Nosotros tenemos ahora a un tremendo panel que está conformado por dos personas muy preclaras, como diría mi amigo Stingo, para citarlo. Javiera Petersen, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile y directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Y Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y candidato a la Asamblea Constituyente, no solo le pusimos Asamblea, muy bien, por el Distrito 10. Y con la mejor biblioteca de Chile, que hoy día no quiso contrarrestar Daniel Stingo, como siempre, porque envidia esa biblioteca de Fernando demasiado. ¿Cómo está Fernando, que no nos hemos visto en tanto puerta a puerta que no nos vemos? Sí, hace tantos puerta a puerta que no nos vemos. Hola, Alejandra. Hola Hola, Javiera. Javiera. Hola, hola. ¿Cómo estás también? Tanto tiempo que no nos veíamos Muy bien. igual. Oye, queremos conversar sobre esta propuesta del documento Casa Común. ¿Cómo escapar del neoliberalismo? La Casa Común propone un nuevo Estado y economía para Chile. Este documento surge desde el diagnóstico de que el modelo de desarrollo chileno está agotado y expone los factores que lo llevaron a esta situación. Me interesa mucho conocer de lo que vamos a conversar hoy porque, digámoslo, la economía ha estado como en el tope del listado, ¿no? En la contingencia actual, ¿verdad? Se habla muchas cosas, en general el público está muy interesado en conocer sobre los sistemas de pensiones, sobre el royalty minero, sobre el impuesto a los super ricos. Hay interés además en hablar sobre estos temas y sobre todo sobre el sistema, ¿verdad?, neoliberal chileno, que aparece agotado a ojos de muchos, pero además ustedes lo están aquí llevando a un estudio ya. Entonces, parto contigo, Javi, cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, uno de los mensajes principales de este documento es que el proceso constituyente que estamos viviendo es una oportunidad única que tenemos para poder avanzar hacia una nueva forma de intervención económica del Estado y con esto avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico de Chile. Y esto es importante porque el modelo económico que consagra y que resguarda la Constitución de 1980 impugna de forma activa la idea de un Estado que pueda actuar como agente del interés general. Y esto pasa en parte por un principio que está, creo, muy arraigado en el pensamiento económico dominante hoy día en Chile, que es esta idea que el Estado es inherentemente ineficiente y es inherentemente poco dinámico, mientras que el mercado es la eficiencia en persona. Entonces, la inferencia lógica de este principio es que la actividad económica, entendida de forma amplia como el manejo de las rentas de la economía, debe ser facultad solamente de los particulares. Y con esto, el rol del Estado en el ámbito económico queda relegado a un segundo lugar frente a todos los demás actores económicos, y así es como se le niega la posibilidad de conducir estratégicamente el desarrollo, por ejemplo, calificando formas clásicas de política industrial que todos los países que han tenido un proceso de desarrollo exitoso han utilizado como discriminación arbitraria, o bien quitándole instrumentos claves de la política económica, por ejemplo, el Banco Central, bajo el argumento de que sus objetivos responden solamente a aspectos técnicos y no políticos. Entonces, para poder avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, y esto es lo que concluye muy bien este documento, la nueva Constitución tiene que ser una Constitución habilitadora para que el Estado pueda perseguir un modelo de desarrollo definido y demandado por las mayorías del país, y de esta forma romper con los candados que hoy día atajan al modelo en el actual texto constitucional. Yo, Javiera, Fernando, gusto en saludarles. Valoro mucho del texto también es que no es un texto extenso, es de fácil lectura. Yo creo que en la medida en que se haga más fácil de leer, que llegue a una cantidad de gente que a lo mejor no es entendida en materia jurídica o económica, tanto mejor. Y en ese contexto te quiero preguntar rol que tú ves en el futuro al control de los medios de producción, porque también es fácil llevar los argumentos al extremo y algunos dicen, ustedes no quieren ningún tipo de participación del privado, pero me da la impresión que la óptica, como bien reseñaba Javiera, es completamente diferente, sino de una nueva reintegración, un nuevo diálogo entre el mundo privado y el mundo público. Claro, por cierto, o sea, la visión contenida en el documento no es una visión de que debe abolirse la propiedad privada y reemplazarse por la propiedad pública de todos los medios de producción, ¿no? O sea, eso no,
no es algo que hoy día que esté dentro de las posibilidades en discusión. Pero colegir de ahí que la función del Estado es simplemente, por así decirlo, asegurar las condiciones de trasfondo para el desempeño de la actividad privada, y que entonces el modelo de desarrollo chileno carece de la posibilidad de que nosotros, o sea, es un modelo que va a evolucionar con total prescindencia de lo que nosotros como ciudadanos para Chile, un paso muy grande. Y precisamente por eso, como decía Javiera, yo creo que la nueva Constitución tiene que crear espacio, tiene que crear una institucionalidad que permita al Estado conducir estratégicamente el desarrollo. Porque el modelo de desarrollo no es algo añadido al tipo de sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros los ciudadanos no podemos discutir y decidir cómo queremos que Chile sea el Chile del futuro y cuál es el modelo de desarrollo que corresponde a ese Chile del futuro que queremos? Y entonces desarrollar políticas de mediano y largo plazo que tiendan a orientar estratégicamente el desarrollo en esa dirección. ¿Por qué tenemos que sufrir el modelo de desarrollo? O sufrirlo como una cuestión que nos pasa, como si fuera el clima, que tampoco el clima es tan independiente de lo que hacen los seres humanos, pero en fin, como si fuera una cuestión así del clima, ¿no? En esto, creo yo, el modelo económico que está en la Constitución del 80 es perfectamente coherente con todo el resto del modelo político institucional, porque es un modelo que fundamentalmente consiste en desempoderamiento, ¿no? Las trampas constitucionales tienen por finalidad que no podamos discutir reformas de verdad, y todas las transformaciones que han sido demandadas por la sociedad en los últimos por lo menos 15 años o más han sido irrelevantes, no han tenido ningún efecto transformador, porque la política está pensada para que la transformación sea imposible. Y en materia económica la situación es la misma, ¿no? La estructura institucional del Estado está pensada para que el Estado no pueda realizar una labor de conducción estratégica, y eso entonces priva a los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de discutir y decidir cómo queremos que sea el desarrollo. ¿Por qué no podemos ir en una dirección en vez de otra? Y entonces la nueva Constitución, como parte, creo yo, de que yo espero que ella dé hacia el reempoderamiento ciudadano, tiene que también dejar la economía y el modelo de desarrollo chileno al alcance de esa discusión y decisión ciudadana. Y para eso lo que necesita es crear capacidades de acción para el Estado, para que sea posible, como decía Javier y como yo acabo de mencionar, que el Estado oriente estratégicamente el desarrollo. Un comentario y una pregunta. Tiene que ver con este tema de la propiedad privada y su relación con tener una economía dinámica, ¿no? El gran argumento de los neoliberales en términos institucionales es que siempre tiene que ser mayor la protección de la propiedad privada, y mientras mayor la protección, más dinámica la economía, ¿no? Bajo el argumento que si no hay protección de la propiedad privada, entonces todo el mundo está robando las cosas de otros, se degenera todo en una guerra de todos contra todos, nadie puede invertir, generar ningún tipo de negocio porque temen perder ese negocio, ¿no? Al final, ¿cuál es el punto de trabajar y esforzarse para tener una pequeña tienda si al final cualquier persona puede llegar y quitárselo de la persona, ¿ya? Entonces, ese argumento que es real, que uno tiene que tener algo de protección de propiedad privada, se exagera de decir que cualquier aumento en la protección de la propiedad privada es algo positivo. Y sabemos que no es así, porque la insuficiente protección de la propiedad privada es un problema, pero también la excesiva protección de la propiedad privada, que tiende a monopolios. Sabemos que, de hecho, todo el desarrollo de las grandes economías capitalistas es a través de limitar la propiedad privada. Pienso en las redes de transporte en Estados Unidos, ¿cierto? Tienen ferrocarriles, al final tienen sistemas de navegación de ríos para poder hacer mercado. El mercado solamente funciona porque están limitando la propiedad privada para construir esas redes de navegación. Entonces,
hay que limitar la protección de la propiedad privada incluso para ayudar a la economía. Pero entonces tenemos un dilema y acá viene la pregunta. El punto perfecto entre proteger algo de la propiedad privada, pero al mismo tiempo limitar esa protección para que haya nuevas empresas que pueden surgir, que no son los mismos monopolios de siempre que dominan completamente la economía. Y ahí está la pregunta de dónde está ese punto entre esos dos extremos. Y evidentemente en Chile tenemos un país extremadamente neoliberal donde hay una sobreprotección de la propiedad privada, pero eso no nos dice dónde debe estar ese punto. Y entra entonces el comentario que hizo la Javiera acerca del Estado como agente de interés general. El gran problema ahí es cómo se puede hacer, cómo se define el interés general, que ha sido el problema en la filosofía política de Rousseau y los demás desde hace tiempo, digamos. Pero al mismo tiempo, lo que hay que definir es cómo uno puede hacer que el Estado sea más sensible frente a esos intereses. Porque al final el tema ahí es que tenemos un Estado colonizado por el control de los grandes empresarios que solamente refuerza al final la sobreprotección de la propiedad privada. ¿Cómo se corta ese hilo? Entonces ¿dónde está ese punto de protección de propiedad privada y su limitación? Digamos. ¿Y cómo se corta el hilo para que el Estado pueda facilitar eso? Entonces, Javiera y Fernando. Eso. Sí, puedo partir yo tratando de responder lo que Hassan pregunta. O sea, yo creo que bien durante todo este debate constitucional, bien se ha entendido que finalmente el derecho a propiedad privada en la Constitución actual no es un derecho cualquiera, sino que está por sobre todos los demás sin establecer una armonía efectiva con otras consideraciones de interés público. Y además, bueno, se entiende que propiedad es sinónimo solamente de propiedad privada, ignorando otras formas de propiedad que puedan existir también en los países. Y creo que la pregunta que Hassan hacía puede verse de forma quizás más clara con la disputa por los recursos naturales, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que la Constitución actual, si bien declara el dominio público sobre los recursos naturales, al mismo tiempo privatiza el contenido económico de estos recursos mediante la figura de la concesión, sobre la cual el titular tiene un derecho de propiedad constitucionalmente protegido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer o a qué es lo que se aspira? Y esto siguiendo también el documento que estamos comentando, es que finalmente la nueva Constitución debe recuperar el contenido económico de los recursos naturales que son de todas y todos del país para que la explotación sea en beneficio de todas y todas. Y para esto es necesario que la Constitución conciba la propiedad no como un derecho que venga antes de cualquier otro derecho, antes de cualquier otra cosa, sino teniendo un origen que finalmente la propiedad permita que la explotación de los recursos naturales pueda ir en beneficio de todas y todos en el país, en este sentido de la construcción de un modelo de desarrollo que pueda ir a responder las demandas de las mayorías. Y por lo tanto se hace necesario el reconocimiento constitucional, como ya mencioné en un comienzo, de otras formas de propiedad no individual, como la propiedad comunitaria o la propiedad indígena, para que esto permita avanzar en esta lógica de la recuperación del contenido económico de los recursos naturales. Perfecto. Fernando. Sí, sobre la propiedad yo creo que hay mucho que decir. Lo primero que hay que decir es que hay un desajuste entre lo que está en discusión y lo que se dice que está en discusión. Porque cuando se discute sobre la propiedad, yo creo que el público en general entiende que se está discutiendo sobre la propiedad personal, sobre la propiedad que las personas tienen sobre su casa, su auto. Así como que si eso, o sea, que cuando hablamos de desproteger o reducir o dejar hacer que la propiedad no sea esta especie de superderecho, lo que estamos hablando es de desproteger la propiedad que las personas tienen sobre sus cosas. ¿Ya? Y por supuesto ese no es el tema de la discusión sobre la propiedad. O sea, no tiene nada que ver con eso. El problema de la propiedad no es ese. El problema de la propiedad es la propiedad cuando es un argumento, o sea, cuando se convierte en un valor constitucional que protege concentraciones de poder privado, porque eso es. Y entonces, la cuestión de la ubicación del derecho de propiedad dentro del sistema de derechos que consagre la Constitución, en que los derechos constitucionales afectan el poder privado que la propiedad concentrada concede a sus titulares. Esa es la cuestión. Entonces, hoy día nosotros tenemos una Constitución y la verdad es que no hay nada. Es curioso que esto no se repita más porque la verdad es que es obvio
tenemos una constitución que fue dada por los propietarios, porque los propietarios fueron los vencedores del 11 de septiembre. Entonces ellos nos dieron la constitución que protegía sus intereses. Y entonces lo que protege la constitución es la propiedad en el sentido de esta extraordinaria concentración de poder privado. Que el resto, por supuesto, la sufre esa concentración de poder privado, que está además constitucionalmente súper protegida, tiene una protección completamente asimétrica a los demás derechos. Entonces el resto de las personas la sufre como abuso, obvio. O sea, el poder privado genera abuso. Entonces, desde el punto de vista de la propiedad en la nueva Constitución, por supuesto que yo no he conocido a nadie que esté seriamente sugiriendo que la propiedad sea constitucionalmente eliminada. No, de lo que se trata es que la propiedad esté dentro de un sistema de derechos. Solo un ejemplo para mostrar cuál es la unilateralidad de la propiedad en la Constitución chilena. La Constitución chilena dispone que en caso de expropiación se pagará la indemnización consistente en el daño patrimonial efectivamente causado, que será pagado en efectivo y al contado. La Constitución alemana, No te puedo que creer. nadie podría decir que supongo yo que no está muy cerca de Corea del Norte, la Constitución alemana dispone que en caso de expropiación se pagará una indemnización que tome en cuenta el daño causado al expropiado y el interés general. Y entonces, ¿qué muestra eso? Que hay una compatibilización de distintos intereses, de distintos derechos. Esa compatibilización es la que hoy día no existe en el texto constitucional. Y esa compatibilización, que lo que hace es darle esta preeminencia exagerada al poder privado que la concentración de propiedad significa, es lo que implica un modelo político de desempoderamiento, un modelo económico en que el Estado no tiene ninguna posibilidad de conducción estratégica, un sistema tributario. Esto también hay que mencionarlo. Un sistema tributario que es prácticamente neutral a la distribución. Es decir, que deja la distribución del ingreso exactamente o casi exactamente como estaba antes de su aplicación. Eso es, o sea, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un sistema diseñado para los propietarios. Totalmente. Ahora, Javiera, revisando también las conclusiones de ustedes, que son muy importantes, y entendiendo que ustedes lo han explicado de manera muy elocuente, que esta constitución que nos rige es una verdadera camisa de fuerza. Ustedes dicen que la nueva Constitución sea un instrumento de habilitación del poder público. ¿De qué manera y qué herramientas tiene que dotarse a la nueva Carta Fundamental, Carta Magna, para que tenga esa capacidad de absorber la posibilidad de cambio, los movimientos sociales y, por supuesto, las necesidades propias de un determinado momento de la historia? Bueno, yo creo que además de las cosas que hemos ido comentando, uno de los principales desafíos que tenemos en cuanto a la discusión constitucional, justamente para poder ampliar el poder económico, no solamente el poder político, sino también su expresión en el poder económico, y de esta forma poder construir un modelo de desarrollo que responda a las necesidades de las mayorías, es primero dotar al Estado con herramientas que realmente pueda, que le permitan ejercer esta administración de rentas económicas de forma estratégica. Ya lo habíamos mencionado un poco, uno de estos candados finalmente que tiene la Constitución actual es que existe una primacía de la iniciativa privada por sobre toda acción del Estado, y eso son una de las cosas que hay que cambiar para que justamente el Estado pueda intervenir de forma estratégica sobre nuestros recursos y así poder guiar este proceso de cambio de la estructura productiva, de cambio de modelo de desarrollo hacia uno que vaya a responder, como decía, a las necesidades de las mayorías. Creo que también un eje central tiene que ver con la actividad sindical. Nosotros sabemos que la actividad sindical está fuertemente limitada en nuestro país, y es ahí finalmente, en cómo nosotros revelamos el poder sindical, es como también nosotros vamos a estar haciendo una distribución de riqueza en el lugar donde la riqueza se genera, que es finalmente la empresa. Entonces, avanzar a un poder sindical, avanzar también a la democratización de la empresa como el espacio como de mayor generación de valor, es también uno de estos espacios de democracia que tenemos que empezar a construir para que el modelo de desarrollo pueda responder de forma democrática a las necesidades que todos tenemos. Y lo último que quiero mencionar tiene que ver con la discusión del Banco Central, una discusión que es bastante reaccionaria en el debate chileno. Nosotros sabemos que el Banco Central
hoy día no está sujeto realmente a controles democráticos y decisiones tan importantes para la economía como, por ejemplo, la emisión monetaria, el manejo del tipo de cambio, entre otras, son entregadas hoy día solamente a un organismo autónomo sin tener, de supuesto carácter técnico, y que hoy día lo único que hace es finalmente perseguir la estabilidad de la moneda y no respondiendo a otros objetivos desarrollistas que bien podrían dedicarse sin perder de manera real el control de la inflación en nuestro país. Mira. Bueno, yo siempre he tenido dudas acerca de la importancia del Banco Central en los procesos de desarrollo, pero justamente por eso que la Javiera es mi candidata para la presidencia del Banco Central, porque si ella tiene razón, perfecto, y si no tiene razón, lo va a pasar súper aburrida por mucho tiempo. Ya, pero sí, en la respuesta acerca de la propiedad privada, que me dio, Fernando habló de eso, de la concentración de la propiedad privada en las grandes empresas, que está generando un poder político que se tiene que limitar. La Javiera habló del tema de los recursos naturales y como ahí la sobreprotección de la propiedad privada genera esos bloqueos. Pero la pregunta en general, entonces, si uno limita eso, ¿cuál es el objetivo final en eso? En eso quería llevar la pregunta a la parte productiva de la economía. ¿Por qué es tan importante eso de que siempre habla de la diversificación de la matriz productiva y ese tipo de cosas? ¿Javiera? ¿Puedo partir ya? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que acá es importante entender que la gran mayoría de los problemas que se han asociado a nuestro modelo de desarrollo, entre ellos los bajos salarios, la desigualdad de género, la desprotección y sobreexplotación de nuestros recursos naturales, se originan en la base productiva de nuestro país, es decir, en qué bienes y servicios Chile produce y le vende al resto del mundo. Y nuestra base productiva es bien modesta, y esto odian escuchar quienes han defendido el modelo y la marca de Chile como jaguar de América Latina, pero la verdad es que nuestra producción tiene muy poco contenido tecnológico y está basada en la extracción de minerales, cobre sobre todo, y otros recursos naturales. Pero la pregunta importante acá es qué tiene que ver esto con los problemas de desigualdad, con los problemas de pobreza, de desigualdad de género, de medio ambiente. Y quiero explicar esto solamente con dos ejemplos. El primero es que en Chile el 75% de quienes son pobres y están activos en el mercado del trabajo tienen un empleo y aún así no pueden salir de la condición de la pobreza. Esto ocurre cuando los trabajos no son productivos, y los trabajos no son productivos cuando lo que se produce tiene poco valor. Entonces, cerrar las brechas productivas de Chile con las fronteras tecnológicas mundiales no solamente se va a reflejar en estas cifras macroeconómicas que a los economistas hoy día de Chile tanto les gusta reflejar, sino que también en salarios más altos y en empleos de calidad. Ahora, si esta estrategia se lleva a cabo sin la incorporación de la dimensión de género, el riesgo, por supuesto, es que solamente sean los hombres de Chile quienes perciban de forma directa la gran ganancia de un nuevo modelo de desarrollo. Y por eso las políticas tienen que ser diseñadas buscando incorporar la equidad de género, buscando, por ejemplo, incorporar políticas de inclusión explícita de la mujer hacia trabajos que son tradicionalmente masculinos. Y el segundo ejemplo tiene que ver con el medio ambiente. O sea, Chile se ubica dentro de los 5 países con más conflictos medioambientales en el mundo, y la mayoría de estos conflictos se relaciona, de hecho, con el acceso y con el uso del agua, lo que a su vez está asociado a los grandes requerimientos de agua que tienen las principales actividades económicas del país. De hecho, cerca del 40% de estos conflictos socioambientales se origina en la minería. Por lo tanto, transformar la base productiva, es decir, cambiar los bienes que Chile produce hacia una base productiva más limpia, que sea sustentable, con mayor grado de contenido tecnológico, es parte del camino que necesitamos para poder enfrentar la crisis climática y medioambiental que hoy día Chile tiene. Yo tengo una pregunta suplementaria. Déjeme para agregar Fernando. una cosita. Eso, Fernando. Pero, por favor, Fernando, yo quería hacerte una pregunta adicional vinculado con eso. Que precisamente que la Javiera habla de eso de transformación de la matriz productiva, que es algo que tiene que hacer el Estado. Pero ahí la pregunta es cómo uno puede mejorar la calidad del Estado para poder hacer eso. Porque muchos países han intentado eso que dice la Javiera, algunos con éxito, algunos no. Y el gran factor de diferenciación es la calidad burocrática y administrativa del Estado. Y eso es un tema de la eficiencia del Estado que es súper importante para la Constitución también. Bueno, déjame decir, voy a responder eso porque es bien importante, pero antes quiero mencionar una cosa que Javiera mencionó también ya, pero creo que vale la pena enfatizarlo. Eso. La Constitución actual, no la Constitución que uno desearía o la nueva Constitución, o no, la Constitución que hoy día existe, dispone que el Estado
el Estado es el dueño, el Estado tiene el dominio, y estoy leyendo ahora, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Ya. Y dice, wow. Wow, claro. O sea, todas las minas son del Estado. Y entonces, ¿cómo es posible que buena parte de la minería sea privada? Respuesta, lo decía la Javiera, ¿no? Por esta figura de la concesión, etcétera. Pero eso lo que muestra es que cuando se trata de la propiedad pública, la propiedad para la Constitución es más o menos irrelevante. Por eso, o sea, como la Javiera lo decía del modo correcto, creo yo, del modo correcto en que esto debe ser enfrentado. El punto, o sea, la nueva Constitución necesita terminar con esta farsa y recuperar el contenido económico de estos recursos comunes. La forma jurídica de la recuperación es variada, ¿no? En algunos casos podrá ser nacionalización, en otros casos será un royalty, ¿verdad? En fin, hay distintas maneras de recuperar ese contenido económico. Perfecto. Pero esta situación, que es más o menos parecida a la que ocurre con el agua es un bien nacional de uso público, es tan pública como las calles y las plazas, esos son bienes nacionales de uso público, y sin embargo está privatizada con esta figura de la concesión o el derecho de aprovechamiento sobre la cual, en fin. Entonces, aquí de lo que se trata precisamente es de que los recursos que son de todos se dan en beneficio de todos. Y eso lleva a la cuestión del Estado. Ahora, yo creo que aquí hay importante. Bueno, al modelo neoliberal es que es crear un poder incapacitado para transformar. Y eso tiene cosas que los neoliberales querrían, quieren que no pueda transformar la estructura productiva, quieren que no pueda, está bien. Y hay otras cosas que se producen porque si uno crea un poder débil, bueno, ese poder no va a poder actuar con eficacia. Entonces, claro. Es un Estado que no ha sido capaz de avanzar en la descentralización, por ejemplo, porque eso también sería una transformación. Y es un Estado en que no ha podido avanzar en lo que se ha llamado, yo no creo que sea la mejor manera de decirlo, pero bueno, es como se ha hablado durante más de una década, la modernización del Estado, ¿no? Porque eso también supone enfrentarse a intereses, evidentemente. Entonces, por cierto, tenemos un Estado que ha ido evolucionando de un modo... mientras todos hablaban de la imperiosa y urgente necesidad de modernizar el Estado evolucionaba conforme a sus propias lógicas, que no son lógicas, por así decirlo, propiamente estatales, son lógicas de, los poderes particulares que tratan de hacerse con el Estado, de todo tipo. Entonces, yo creo que mientras no tengamos un poder institucional capaz de llevar adelante de tomar y realizar decisiones transformadoras, vamos a seguir, por así decirlo, clavados con el Estado que tenemos, con el sistema de pensiones que tenemos, con la centralización que tenemos, con el desconocimiento de los pueblos originarios que tenemos, claro, con la policía que tenemos, con la educación que tenemos, etc. Por eso yo creo que es tan importante enfatizar que una dimensión principal, de hecho, yo creo la que hace la diferencia entre en que tenga éxito y no tenga éxito de la nueva Constitución, no es la única cuestión importante, pero es la principal en este sentido, es que la nueva Constitución debe configurar una política distinta que tenga poder para emprender reformas de ese tipo, porque si no, todo lo demás que hablemos va a ser más o menos fútil. En Facebook, Jacques Nery Ambroise dice: con la nueva Constitución necesitamos un Estado fuerte y potente, empoderado, transformador, solidario, con atribuciones sólidas de regular el mercado y poner como eje central el bienestar social y bien común, la dignidad. Luciano Salazar dice: Javiera no puede ser más seca. Edison Viedma en YouTube dice: Javiera, qué buena exposición de la idea de los sistemas de propiedad. Ada Leaño dice: la propiedad privada no es mala, pero se debe limitar en el caso de las circunstancias que se vivan, por ejemplo, en casos de pandemia. La decadente con brillo: Chile es el más neoliberal que el mismo Tenemos un WhatsApp. Nos pregunta que más allá de las definiciones políticas del gobierno, hoy día se evidencia que existe un Estado que no tiene la capacidad para poder realmente responder a una crisis sanitaria como la que nosotros tenemos, la que estamos viviendo. Y por lo tanto, algo que es clave en la nueva Constitución y en el debate constituyente es que el Estado tiene que empezar a acumular, a generar
y apropiarse de capacidades para poder gobernar la transición del modelo de desarrollo. O sea, para poder realmente quitar rentas y poner rentas en los sectores que nosotros queremos fomentar. Y acá me voy a la discusión del litio. Esto es importante porque todo este proceso de quitar rentas y de poner estas rentas en otros sectores a través de subsidios, a través de instituciones, a través de empresas públicas, es un proceso que no es tan fácil, es un proceso que genera conflictos, porque obviamente en todo este proceso van a haber perdedores y van a haber ganadores. Si no tenemos un Estado con la capacidad de gobernanza de esta transición de modelo, vamos a estar en una nueva etapa de industrialización fallida, de políticas industriales que no van a funcionar. Creo que el ejemplo de lo que ocurrió con el proyecto de industrialización del litio el año pasado es un ejemplo de esto. O sea, existía un plan para poder industrializar el litio que hoy día está en absolutamente nada. De hecho, las empresas que se ganaron esta licitación ya no están pensando en la industrialización del litio en Chile porque hubo otras empresas, particularmente Abermale y Tianqi, quienes estuvieron en contra e hicieron varias cosas. Podemos hablar de eso otro día porque tiene hartos detalles para poder entender bien qué es lo que ocurrió, pero creo que esto refleja muy bien cómo el Estado finalmente, que tuvo la intención de hacerlo, más allá de que no lo hizo tan bien a mi juicio, no pudo hacerlo porque finalmente no tenía las capacidades de gobernanza, no tenía la capacidad para enfrentarse a estos grandes grupos económicos y así perseguir una industrialización de un mineral que debiese ser en beneficio de todas y todas. Si es que lo que hay que hacer con el litio es industrializarlo o no, creo que eso es una discusión que debiese estar para poder hacer finalmente lo mejor que... Yo creo que uno tiene que entender que las cosas no pasan porque sí. Y en el desarrollo de algo como el modelo político e institucional económico chileno, hay cierta lógica que se ha ido desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, medios de comunicación, es la misma lógica. O sea, los medios de comunicación tienen que ver constitucionalmente con libertad de expresión, y la libertad de expresión es una libertad que se produce se produce en la medida en que el Estado se queda afuera. Lo cual en teoría suena muy bien cuando uno teme la intervención del Estado, por cierto, y eso tiene, en su debida dimensión es correcto e importante. Pero lo que también se produce es que entonces los poderes fácticos se hacen de los medios principales de comunicación y entonces tienen una incidencia en la comunicación pública que es extraordinariamente decisiva, ¿no? O sea, no hay que pensar que el único poder que existe es el del Estado. Ese es el poder político, es un poder que está constituido para hacer a la gente del interés general. Y por supuesto eso tiene desafíos, se logra, en algunos casos hay problemas, está bien, pero esa es la idea. Allá afuera hay otros poderes. Y cuando el poder del Estado es debilitado conscientemente, como esta Constitución y esta forma política pretendía hacerlo, eso no quiere decir que vamos a vivir sin poder. Lo que quiere decir es que vamos a vivir sujetos a los poderes privados, que ni siquiera están pensados para siquiera aspirar a representar un interés general. Los poderes privados velan por los intereses de sus titulares, de sus dueños. Y eso pasa en los medios de comunicación, pasa en las ciudades. Pensemos cómo han evolucionado las ciudades en Chile por los últimos 40 años. Hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de discutir y decidir qué tipo de ciudades queremos, de modo tal que después esas decisiones se puedan implementar en las políticas urbanas adecuadas, de modo tal que la sociedad evolucione en una dirección en vez de otra. No. ¿Cómo evolucionan las ciudades? De acuerdo a cómo esa evolución es empujada por los poderes privados relevantes, que aquí son los poderes de las inmobiliarias. Entonces es la misma lógica que se va reproduciendo de esfera en esfera. Y entonces por eso, yo creo que la cuestión fundamental, por eso digo que es la cuestión fundamental, no estoy diciendo que otras cuestiones no sean importantes, pero es la que está en la base. La cuestión fundamental es que la nueva Constitución configure un poder público que pueda actuar, ¿no? De modo que pueda realizar todas las otras declaraciones constitucionales que queremos hacer. Claro. Es decir, la Constitución actual, para seguir hablando de la Constitución actual asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se lo asegura también a los que viven en zonas de sacrificio. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Respuesta, porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no se realiza porque se declara. Es importante la declaración, ¿no? ¿Cómo se realiza? Se realiza a través de regulación que afecta intereses, obviamente. Y si el Estado no tiene la capacidad de enfrentar a esos intereses,
la regulación que va a poder realizar va a ser una regulación que va a ser compatible con la existencia de zonas de sacrificio. ¿Quién paga la cuenta? Bueno, la pagan los que viven en la zona de sacrificio. La paga la humanidad completa también, en la contribución que Chile hace, pero fundamentalmente la pagan los que viven en zona de sacrificio. No es gratis no ha sido gratis tener por 40 años diseñado para ser incapaz. Estamos sufriendo todas las consecuencias. Como que todas las cuentas pendientes se están cobrando ahora. Sí. Tenemos un Estado incapaz de controlar la policía, y miren la policía que tenemos. Tenemos un Estado incapaz de pensar y diseñar el sistema educacional, y miren la educación que tenemos. Tenemos un Estado incapaz de entrarle al tema de pensiones, y miren la pensión que tenemos. Un Estado incapaz, en fin, aparece el problema aparece en distintas vestimentas, en prácticamente todas las esferas. El mismo problema de base. Ahora, Claro. cortito, Exacto. porque sé que estamos terminando, pero ¿tú crees, Fernando, que en las discusiones que se ha generado en este proceso constituyente, en las oportunidades que ha tenido de colocar estos temas sobre la mesa, la gente ha logrado entender la relevancia de lo que estamos discutiendo? Estamos a 4 días de la elección. 30 segundos. Bueno, lo vamos a saber en 4 días. Espero que sí. Pucha, ya, está bien. La mejor. Lo que sí podemos decir, vaya a votar. Vaya a votar el 15 y 16 de mayo, por Eso. favor, ¿no es cierto? Eso es, primero que todo. Oye, ¿puedo hacer una intervención final? Dale. Porque noto que estamos terminando ya. Sí. Permiso, Javiera. Esto es un trabajo que se hizo desde la Fundación La Casa Común, ¿no? Ujú. Que convocó a un grupo de personas brillantes, ellas, como Javiera, por cierto, nuestra próxima presidenta del Banco Central, Eso. para discutir sobre esto. Y la Casa Común tiene una serie de otras cosas. Estamos discutiendo sobre precisamente la configuración del poder estatal, ¿no? En la nueva Constitución, sobre ciudad, en fin, varias cosas. Entonces yo quería invitar a todos los que nos están escuchando a que vayan a la página de lacasacomún.cl, y que consideren la posibilidad de apoyar el trabajo que estamos haciendo, hacerse socios, Mira, porque evidentemente la Casa Común no recibe muchas donaciones de Juan Sutil. no sé por qué Sí. no sé por qué, sí, te creo, sin pruebas, te creo. Fernando Atria, Javiera Petersen, siempre es un agrado conversar con mentes tan claras y brillantes. Sí. Un abrazo, que estén muy bien y muchas gracias por estar esta mañana Mucha suerte. en La Voz de los que Sobran. Y sigan a la Casa Común, también la pueden seguir en sus redes sociales, siempre están publicando cosas muy interesantes. Yo por lo menos los sigo, así que un abrazo muy grande para ambos y que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada. Gracias. Y vayan a votar Chao. todos el 15 y 16 de mayo, nada de quedarse durmiendo. Oye, antes de irnos les quiero recordar